Paul McCartney, la leyenda viviente detrás de éxitos como Yesterday y Hey Jude, tiene una vida amorosa que ha generado tanta fascinación como su música. Desde su romance con Jane Asher en los primeros años de los Beatles, hasta su matrimonio digno de tabloide con la modelo Heather Mills, después de ser nombrado caballero, hay una relación que destaca en retrospectiva: su matrimonio de más de 30 años con la fotógrafa Linda Eastman, quien tristemente murió de cáncer de mama en 1998 a los 56 años. ¿Cómo cambió al líder de las listas de Billboard perder al amor de su vida? ¿Y por qué casi nunca pudo encontrar el amor de nuevo? Únete a nosotros mientras profundizamos en el amor de la vida de Paul McCartney. La vida temprana de Sir Paul. Paul McCartney nació en 1942 en un hospital en Liverpool. Su madre era enfermera. Ambos padres eran de Irlanda. Paul tiene un hermano menor llamado Michael y una hermanastra menor llamada Ruth, de la segunda esposa de su padre. Paul y Michael siguieron la religión católica de su madre, aunque su padre no tenía una religión definida. La religión no era muy importante en su hogar. Un escritor llamado Peter Ames Carlin dijo que los padres de Paul tenían trabajos humildes, pero con el tiempo ascendieron a mejores empleos. Antes de la guerra, el padre de Paul vendía productos para una empresa de algodón. Durante la guerra, trabajó en una fábrica de armas y también combatió incendios. En 1944, la familia se mudó a un apartamento. En 1946, se mudaron a una vivienda social. Después de la guerra, el padre de Paul volvió a la empresa de algodón, pero ganaba menos dinero. La madre de Paul ganaba más como comadrona que ayudaba en los partos. Paul McCartney asistió a la escuela primaria Stockton Wood Road de 1947 a 1949. Luego cambió a la escuela junior Joseph Williams porque había demasiados estudiantes en Stockton. En 1953, Paul fue uno de los 3 de 90 estudiantes que aprobaron un examen especial llamado 11+. Esto significaba que podía asistir a una mejor escuela llamada el Instituto de Liverpool, en lugar de una escuela regular. En 1954, Paul conoció a un compañero de escuela llamado George Harrison en el autobús. Rápidamente se hicieron amigos, aunque Paul era un año mayor y a veces actuaba como si fuera mejor que George. La madre de Paul ganaba buen dinero como comadrona, ayudando en los partos. Solía andar en bicicleta para visitar a sus pacientes. Paul recordaba a su madre saliendo muy temprano en la mañana cuando las calles estaban llenas de nieve. Tristemente, cuando Paul tenía 14 años en 1956, su madre murió debido a complicaciones de cáncer tras una cirugía. Perder a su madre conectó a Paul con su amigo John Lennon, cuya madre también había muerto un par de años antes. El padre de Paul tocaba la trompeta y el piano en una banda de jazz años atrás. Tenía un piano en casa y animaba a sus hijos a aprender música. El padre de Paul sugirió lecciones de piano, pero Paul prefirió enseñarse a sí mismo escuchando. Cuando Paul tenía 11 años, su padre quería que audicionara para un coro, pero no fue aceptado. Después de eso, Paul se unió al coro de la iglesia Saint Barnabas cerca de su casa. Para su cumpleaños número 14, su padre le regaló una trompeta de níquel. Pero cuando la música rock and roll se hizo popular en la radio, Paul cambió su trompeta por una guitarra acústica de 15 fabricada por Framus Zenith. Quería poder cantar mientras tocaba la guitarra. A Paul le resultaba difícil tocar la guitarra con la mano derecha. Luego vio un cartel anunciando un concierto de Slim Whitman que tocaba con la mano izquierda. Así que Paul invirtió las cuerdas de su guitarra para tocar con la mano izquierda. Con esa guitarra, Paul escribió su primera canción llamada I Lost My Little Girl. También compuso otra canción temprana que se convirtió en When I'm 64, en el piano. La música estadounidense de rhythm and blues influyó mucho en Paul. Su ídolo en la escuela era Little Richard. La primera canción que Paul interpretó en público fue Long Tall Sally,
en un concurso de talentos en un campamento de vacaciones de Butlin-en-Filey. Sir James Paul McCartney se hizo famoso en todo el mundo con la banda de los Beatles. Tocaba el bajo y compartía las principales tareas de canto y composición con John Lennon. Uno de los músicos más exitosos de todos los tiempos, McCartney, es conocido por su estilo melódico de tocar el bajo, su versátil y amplia voz, y su exploración musical de muchos géneros, desde el pop antiguo hasta la música clásica, las baladas y la música electrónica. Su colaboración compositiva con Lennon es la más exitosa en la historia de la música moderna. Cuando era adolescente, McCartney se enseñó a sí mismo a tocar el piano, la guitarra y a componer canciones, influenciado por su padre, quien tocaba jazz, y por artistas de rock and roll como Little Richard y Buddy Holly. Comenzó su carrera cuando se unió al grupo de skiffle de Lennon, los Quarrymen, en 1957, que se convirtió en los Beatles en 1960. A veces llamado el Beatle lindo, McCartney se sumergió más tarde en la escena del arte de vanguardia en Londres y ayudó a incorporar estilos experimentales en las grabaciones de estudio de los Beatles. A partir del álbum de 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band se convirtió gradualmente en el líder no oficial de la banda, proporcionando dirección creativa para la mayoría de su música y películas. Muchas de sus canciones con los Beatles, incluyendo And I Love Her, Yesterday, Eleanor Rigby y Blackbird, están entre las canciones más versionadas de la historia. Aunque principalmente era bajista con los Beatles, también tocaba otros instrumentos como teclados, guitarras y batería en varias canciones. Después de la disolución de los Beatles, comenzó su carrera en solitario con el álbum McCartney en 1970. Luego formó la banda Wings con su primera esposa, Linda y Denny Lane. Bajo la dirección de McCartney, Wings se convirtió en una de las bandas más grandes de los años 70. Escribió o coescribió sus canciones número 1 en los EEU o el Reino Unido como My Love, Band on the Run, Listen to What the Man Said, Silly Love Songs y Mull of Kintyre. Volvió a su carrera en solitario en 1980 y ha estado de gira como solista desde 1989. Además de Wings, sus éxitos número 1 incluyen Uncle Albert, Admiral Halsey con Linda, Coming Up, Pipes of Peace, Ebony and Ivory con Stevie Wonder y Say 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 con Michael Jackson. Fuera de la música, ha trabajado en proyectos para apoyar organizaciones benéficas internacionales relacionadas con los derechos de los animales, la caza de focas, las minas terrestres, el vegetarianismo, la pobreza y la educación musical. McCartney ha escrito o coescrito un récord de 32 canciones que alcanzaron el número 1 en la lista Billboard Hot 100. Hasta 2009 había vendido 25.5 millones de unidades certificadas en los EEU. Sus honores incluyen 2 inducciones al Salón de la Fama del Rock and Roll como Beatle en 1988 y como artista solista en 1999, un premio de la Academia, un premio Emmy, 18 premios Grammy, ser nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico en 1965 y ser nombrado caballero en 1997 por su música. A partir de 2020, es uno de los músicos más ricos del mundo, con un valor estimado de 800 millones. Desde 1989, McCartney ha sido el músico más rico del Reino Unido, con un valor de alrededor de 730 millones en 2015, además de ser dueño de parte de Apple Corps y su empresa MPL Communications. Posee un enorme catálogo de publicación musical con más de 25,000 derechos de autor, incluyendo musicales como Guys and Dolls, A Chorus Line, Annie y Grease. En 2003 ganó 40 millones, el ingreso más alto en los medios del Reino Unido ese año. Esto creció a 48.5 millones en 2005. La gira On the Run de 2012 de McCartney, con 18 shows, recaudó 37 millones. ¿Prevenirán todo ese dinero y fama la pérdida de otro ser querido por cáncer una segunda vez? Vamos a averiguarlo. Los primeros romances de la Beatlemanía.
Paul McCartney ha tenido una serie de mujeres desde que alcanzó la fama con The Beatles. Se ha casado 3 veces. Ha habido rumores de infidelidad y perdió a su esposa de 30 años por cáncer. La primera novia seria de Paul fue una joven llamada Dorothy Dot Rohn. Conoció a la bonita rubia en el Club Casbah en 1959, cuando los Beatles recién comenzaban en Liverpool. Según el escritor Spitz, Dot sentía que a Paul le gustaba ser el que tenía el control en su relación. Era bastante controlador, ¿sabes? Paul elegía la ropa y el maquillaje de Dot. Incluso le dijo que se dejara crecer el cabello rubio para imitar el icónico peinado de la famosa estrella de cine Brigitte Bardot. Al menos una vez, Paul hizo que Dot cambiara su peinado nuevamente, pero el nuevo estilo no le sentaba nada bien. Cuando los Beatles, que estaban en ascenso, viajaron a Hamburgo, Alemania, para actuar, Paul se mantuvo en contacto escribiendo cartas de amor a Dot regularmente. Y en 1962, cuando los muchachos regresaron para tocar en Hamburgo, la enamorada Dot los acompañó, haciendo compañía a Cynthia, la esposa de John Lennon, mientras sus chicos tocaban en el escenario. El romance de Paul y Dot duró 2 años y medio maravillosos. La joven pareja realmente planeaba casarse, pero lamentablemente Dot sufrió un aborto espontáneo. Según Spitz, después de esta pérdida desgarradora, Paul se sintió libre de obligación hacia Dot y cruelmente canceló su compromiso, dejándola devastada. Fue el 18 de abril de 1963 cuando Paul McCartney vio por primera vez a la hermosa actriz británica Jane Asher. Un fotógrafo había pedido a los dos jóvenes que posaran juntos en una actuación de los Beatles en el prestigioso Royal Albert Hall de Londres. Debió haber habido una química instantánea, porque poco después, Paul y Jane comenzaron una relación romántica. En noviembre de ese mismo año, el Beatle de 21 años, completamente enamorado, se había mudado esencialmente con su nueva novia, instalándose en la elegante casa de los padres de ella en Wimpole Street, en el centro de Londres. Durante más de 2 años, Paul y Jane vivieron juntos bajo el techo de su familia. Pero en marzo de 1966, la pareja finalmente dejó el nido, mudándose al lujoso apartamento propio de Paul en el elegante vecindario de St. John's Wood. Durante su tiempo viviendo en casa de Jane, el enamorado Paul se inspiró para escribir algunas de sus más icónicas canciones de amor como Yesterday, And I Love Her, You Won't See Me y I'm Looking Through You. Los jóvenes enamorados parecían encaminados hacia el matrimonio después de un idílico noviazgo de 5 años. Pero luego ocurrió un desastre cuando Jane descubrió que el repentinamente exitoso y mundialmente famoso Paul se había involucrado cruelmente con otra mujer, una guionista estadounidense llamada Francie Schwartz. Esta astuta joven de 23 años se había mudado a Londres pensando que podría vender un guión a los Beatles. De alguna manera, Francie logró conocer a Paul y él, el sinvergüenza, realmente la invitó a mudarse a su casa en Londres. Jane quedó completamente destrozada cuando se enteró de la imperdonable traición de Paul con esta intrusa. Comprensiblemente, rompió su compromiso de inmediato. En 2002, Paul se casó con Heather Mills, una exmodelo que hacía campaña contra las minas terrestres. En 2003, Heather dio a luz a su hija Beatrice Milley, nombrada así por la difunta madre de Heather y una de las tías de Paul. Pero el matrimonio no duró. Paul y Heather se separaron en 2006 y se divorciaron en una fea ruptura en 2008. Mirando hacia atrás en 2004, Paul comentó sobre cómo al público británico parecía no gustarle su elección de parejas, diciendo, «No les gustó que dejara a Jane Asher. Me casé con Linda, una neoyorquina divorciada con un hijo, y tampoco les gustó eso». Paul luego se casó con su tercera esposa, Nancy Shevell, en una pequeña ceremonia civil en Londres el 9 de octubre de 2011. Solo unos 30 familiares y amigos asistieron a la modesta boda en el ayuntamiento de Marylebone. Paul y Nancy habían estado saliendo desde 2007.
Nancy es vicepresidenta del negocio de transporte de su familia en Nueva York, que posee empresas de camiones. También solía estar en la Junta de la Autoridad de Tránsito de Nueva York. Nancy es alrededor de 18 años más joven que Paul. Curiosamente, se conocían desde hacía 20 años antes de casarse, ya que ambos poseían casas en la zona de los Hamptons. La que se escapó. Linda Eastman estaba realmente interesada en la música. Una vez dijo que durante toda su adolescencia pasaba mucho tiempo escuchando la radio. A veces incluso se saltaba la escuela para ir a ver a cantantes como Fabian, Bobby Darin y Chuck Berry actuar en vivo. Linda se convirtió en una fotógrafa popular, tomando fotos de varios grupos de rock famosos como Jimi Hendrix Experience, Grateful Dead, The Doors y los Beatles. Cuando conoció a los Beatles en Shea Stadium en 1966, Linda dijo que al principio fue John Lennon quien más le interesó, ya que él era su Beatle héroe. Pero después de conocer realmente a John, perdió interés rápidamente y se dio cuenta de que era Paul McCartney quien realmente le gustaba. Linda y Paul se conocieron adecuadamente por primera vez el 15 de mayo de 1967 en un concierto de Georgie Fame en el club The Bag o' Nails en Londres, donde Linda estaba asignada para fotografiar a músicos de rock. Paul recordó haber visto a la hermosa Linda al otro lado del club abarrotado esa noche. Dijo que aunque normalmente estaría demasiado nervioso para acercarse a ella, sabía que tenía que ir a hablarle, y su audacia dio sus frutos. Linda admitió más tarde que fue bastante directa esa noche. Dijo que en realidad estaba con otra persona, pero tan pronto como vio al guapísimo Paul al otro lado de la sala, decidió intentar conquistarlo. Su atrevido encuentro se convirtió en romance, y Linda y Paul se casaron en marzo de 1969. Reflexionando sobre su relación, Paul dijo que se divertían mucho juntos, siendo espontáneos y disfrutando del momento, lo cual a Linda realmente le encantaba. Agregó que eran una pareja bastante salvaje. Incluso tuvieron una gran discusión la noche antes de su boda que casi canceló todo. Paul dijo que fue milagroso que terminaran casándose después de eso. Después de la disolución de los Beatles, Paul y Linda colaboraron en música juntos y formaron la banda Wings en 1971. Algunos fans y críticos se burlaban de Linda por estar en la banda y cuestionaban si debería estar incluida. Linda se sentía nerviosa por actuar con el famoso Paul McCartney, pero Paul explicó que a pesar de sus nervios, Linda fue valiente y simplemente lo hizo. Paul defendió las habilidades musicales de Linda. Dijo que le enseñó los conceptos básicos de tocar el teclado y que ella tomó un par de lecciones para aprender algunos estilos de blues. Aunque parecía fácil, Linda en realidad lo hizo muy bien considerando lo difícil que era. Los críticos decían cosas como, no está tocando de verdad, o mírala usando solo un dedo. Pero lo que no se daban cuenta era que a veces estaba tocando un instrumento llamado Minimoog, que solo se podía tocar con un dedo. Paul dijo que solo estaban haciendo Wings por diversión, así que si cometían errores, no importaba. No tenían que justificarse ante nadie. Sin embargo, el ex guitarrista de Wings, McCullough, dijo que tratar de trabajar con Linda, que aún estaba aprendiendo, no funcionó muy bien en su opinión. Paul y Linda tuvieron 4 hijos juntos. Heather, la hija de Linda a quien Paul adoptó, y sus 3 hijos, Mary, Stella y James. Permanecieron felizmente casados hasta que, tristemente, Linda falleció de cáncer de mama a los 56 años en 1998. Después de perder a Linda, Paul dijo que buscó ayuda de un consejero, especialmente para lidiar con la culpa de no haber sido un esposo perfecto todo el tiempo. Pero luego se dio cuenta de que nadie es perfecto, y que eso era lo hermoso de su matrimonio. Eran solo una pareja normal que tenía hijos juntos, amores perdidos y encontrados.
Paul McCartney ha pasado por el dolor de perder a dos de las mujeres más importantes de su vida debido al cáncer de mama, su difunta esposa Linda y su propia madre. Habló sobre estas trágicas pérdidas durante una aparición en la BBC. Paul se casó con Linda Eastman en 1969, y un par de años después de la disolución de los Beatles, él y Linda formaron la banda Wings juntos en 1971. Lamentablemente, a Linda le diagnosticaron cáncer de mama en 1995 y falleció de esta enfermedad a los 56 años en 1998. Paul dijo que la muerte de Linda lo dejó en un estado constante de dolor durante casi todo un año. Le dijo a la BBC que lloró intermitentemente durante aproximadamente un año después de su muerte. Dijo que esperas ver a tu ser querido entrar porque estás tan acostumbrado a tenerlo cerca, así que simplemente no podía dejar de llorar. Parecía lo único que podía hacer, aunque fuera casi vergonzoso. Esta dolorosa experiencia le recordó a Paul cuando perdió a su propia madre, Mary, a la misma horrible enfermedad en 1956, cuando él tenía solo 14 años y ella 47. Dijo que en aquel entonces nadie realmente hablaba sobre la enfermedad que tenía. Simplemente murió. Lo peor fue cómo todos actuaban de manera estoica y con rigidez, hasta que una noche escuchó a su padre llorar solo en la habitación de al lado, lo cual fue trágico, ya que nunca antes había escuchado a su padre llorar. Después de que Linda falleciera, fue cremada y sus cenizas fueron llevadas de vuelta para esparcirse en la granja de la familia McCartney, en Sussex, Inglaterra. Un Paul afligido reveló las últimas palabras que le dijo a Linda en su lecho de muerte. Describió una escena pacífica de ellos montando a caballo a través de un hermoso bosque primaveral lleno de campanillas azules. Pero antes de que pudiera terminar, Linda falleció suavemente. En un comunicado, Paul dijo que su familia cercana nunca superaría completamente este dolor total, pero que intentarían aceptarlo eventualmente. Un servicio conmemorativo celebrando la vida de Linda se llevó a cabo en Londres el 8 de junio de 1998, al que asistieron familiares, amigos y caras famosas como George Harrison, Ringo Starr, Billy Joel, Elton John y otros. En la emotiva ceremonia, Paul tocó algunas canciones de los Beatles para conmemorar a Linda, incluida la conmovedora Let It Be, que escribió en 1970 después de soñar con visitar a su difunta madre. Las letras sobre encontrar sabiduría de Mother Mary en tiempos difíciles fueron inspiradas directamente por esa visita en el sueño. Paul había dicho en ese momento que sentía que su madre realmente lo había visitado con ese mensaje reconfortante. Desglosando su perfecta historia de amor, Paul McCartney pintó un cuadro de paz mientras pronunciaba las últimas palabras a su amada esposa Linda en su lecho de muerte hace 25 años. El 17 de abril de 1998, cuando Linda se acercaba al final de su batalla de 3 años contra el cáncer de mama, la pareja estaba en su retiro en el rancho en Arizona. Paul le describió a Linda una hermosa escena primaveral de ellos montando a caballo juntos a través de un bosque lleno de campanillas azules bajo un cielo azul brillante. Pero antes de que pudiera terminar este calmante viaje imaginario, la mano de Linda se deslizó de la suya mientras fallecía. Esas fueron las últimas palabras que Paul le dijo a su esposa, evocando un entorno sereno y hermoso mientras ella dejaba este mundo. La triste y prematura muerte de Linda Eastman McCartney a los 56 años marcó el final de una de las parejas más icónicas de la cultura pop. Su apasionado romance fue complejo, con muchos altibajos detrás de escena, a pesar de la imagen estable que proyectaban a los medios y al público. Estaba lejos de ser la más perfecta boda del Reino Unido, como algunos la llamaron de manera no oficial. En los 25 años desde el fallecimiento de Linda, la fachada armoniosa que Paul y Linda mantuvieron durante sus 29 años de matrimonio ha sido cuestionada y analizada por algunas de las personas más cercanas a la pareja. Aquellos que realmente los conocían han arrojado más luz sobre la realidad detrás de su imagen pública de cuento de hadas.
Según Peter Cox, un autor que trabajó en los libros de cocina vegetarianos de Linda, hubo momentos en los que Linda se sentía profundamente infeliz y deprimida acerca de su matrimonio con Paul. Cox dijo que en los momentos más bajos de Linda, la idea de dejar a Paul cruzó por su mente, pero la rechazó de inmediato porque su familia era lo más importante y no los abandonaría. Cox tuvo acceso a algunas grabaciones de audio donde Linda compartía sus pensamientos en privado. Entre 1987 y 1989, mientras colaboraban en recetas de libros de cocina que establecieron a Linda como una pionera del vegetarianismo, Cox fue testigo regular de discusiones entre la pareja. Afirmó que estas peleas eran causadas por el músico, a quien Cox describió como muy controlador, con un lado oscuro. Muchas veces, Cox dijo que Linda lo recibía llorando. Linda le decía a Cox que trabajara en el libro solo cuando Paul no estaba presente. Si Paul aparecía, era tan dominante que no podían avanzar en el trabajo. Cox lo llamó el macho alfa. Paul tenía una opinión sobre todo, y si estaba presente, solo su juicio importaba. Así que tomaban descansos en el trabajo hasta que McCartney se iba. En 2006, durante el divorcio de Paul con su segunda esposa Heather Mills, quien lo acusó de maltrato, él bloqueó la publicación de esas grabaciones que Linda había hecho. Paul terminó pagando 200,000 libras, alrededor de $300,000 hoy en día, para obtenerlas. A pesar de sus problemas matrimoniales, Cox también dijo que Linda estaba dedicada a su esposo y era como una madre para él. Esta declaración, que retrata al compositor de éxitos como Let It Be, como alguien que necesitaba no solo cuidado amoroso, sino casi una tutela parental, ha sido confirmada desde el comienzo de su relación. Cuando se conocieron en 1967, Linda estaba divorciada y tenía una hija llamada Heather, a quien Paul adoptó como suya. Linda era una de las fotógrafas más famosas en la escena del rock y el pop, tomando fotos de bandas como The Rolling Stones, The Doors y The Who. Mientras que sus amigos cercanos decían que no le gustaba la atención de los medios, otros afirmaban que siempre quiso acercarse a las celebridades e incluso inventó un rumor de que pertenecía a la rica familia Kodak. Después de conocer a Paul en un concierto y en el lanzamiento del álbum de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Linda regresó a los Estados Unidos, pero no fue hasta otro encuentro al año siguiente que su amor floreció. El periodista Howard Sounds, autor de la biografía Fab, An Intimate Life of Paul McCartney, escribió que el joven estrella del pop de 26 años le suplicó a Linda que se mudara a Londres con él para detener su comportamiento autodestructivo que amenazaba su gran carrera. Linda terminó mudándose a la capital británica. De inmediato, se convirtió en un blanco para los tabloides y muchos fanáticos de los Beatles, que pintaron con aerosol cosas salvajes en el frente de su casa. La pareja se casó unos meses después, en 1969, en una ceremonia concurrida donde los fanáticos estaban tristes por perder al último Beatle soltero. Linda llevaba un abrigo que combinaba con el de su hija para ocultar su embarazo. Estaba esperando a Mary, la primera de los 3 hijos que ella y Paul tendrían juntos. Stella y James nacieron poco después. Sin embargo, la ceremonia casi no se realiza porque Paul McCartney escribió que tuvimos una pelea muy grande la noche antes de la boda y casi la cancelamos. Tuvimos muchos altibajos. Fueron muy agitados en comparación con esa imagen de 25 años de felicidad conyugal. Los problemas no tardaron en empezar. Unos meses después de casarse, los Beatles decidieron separarse. McCartney cayó en una profunda depresión. Bebía demasiado alcohol, sintiéndose muy enojado con él mismo y el mundo. No podía levantarse de la cama, se negaba a ducharse o a afeitarse, desperdiciaba dinero en buitres y parásitos. Su salud física empeoraba cada día. Solo el cannabis lo calmaba. Tanto él como Linda lo fumaban regularmente. Linda recordaba que Paul le decía:
ayúdame a quitar algo de este peso de mis hombros, y ella respondía, ¿peso? ¿Qué peso? Eres el príncipe del mundo, eres de los Beatles. Una vez más, Paul le dio crédito a su esposa por sacarlo de su depresión y recordarle lo terapéutica que podía ser la música. Su manera de reinventarse personal y profesionalmente fue a través de Wings, un grupo musical formado en 1971, con Paul McCartney como cantante principal y Linda en los teclados. El ex Beatle admitió más tarde que su esposa en realidad no sabía tocar un instrumento. Consideró actuar sin ella más de una vez, pero tener su compañía y protección en su gira internacional era esencial. Junto con este proyecto, y antes de cumplir 30 años, los McCartney dejaron Londres y eligieron una vida tranquila en una granja en Escocia. Allí, estaban rodeados de todo tipo de animales, una de las pasiones de Linda. Paul detalló en una entrevista de 1985. La gente tiene la imagen de que todo es maravilloso y que es el matrimonio perfecto, pero no es idílico. Tenemos nuestras peleas. Yo clasificaría nuestra relación como bastante volátil. No estamos aburridos, tenemos hijos maravillosos y una relación encantadora. Espero que dure para siempre. En su granja escocesa, la pareja promovió un estilo de vida vegetariano y rompió prejuicios relacionados con ese movimiento. Incluso, comenzaron una empresa de alimentos que ganó millones de dólares. Según el escritor y amigo personal Barry Miles, esos fueron los años más felices para la pareja. Nunca he conocido una familia más amorosa. Siempre decían cuánto se amaban. A Linda le diagnosticaron cáncer de mama en 1995 y, a pesar de intentar todos los tratamientos posibles, murió 3 años después, rodeada de su esposo y sus 4 hijos. Paul McCartney dijo que él y Linda, junto con su familia, pasaban mucho tiempo relajándose en casa o de vacaciones. La foto mostrada era solo una simple instantánea de unas vacaciones. Era solo una de esas fotos casuales, una fotografía de él relajándose por la tarde en Jamaica. Como fotógrafa, Linda tenía la libertad de tomar grandes fotos familiares. Tenía un don para ello. Cuando tomaba fotos, lograba que todos la ignoraran por completo. Él dijo que podían confiar en ella para tomar fotos de casi cualquier cosa. Sabían que solo fotografiaría cosas que consideraba dignas y no demasiado privadas. Linda nunca tomaría fotos de algo demasiado personal o privado sin su consentimiento. McCartney le dijo a la revista británica, Sunday Times, que aún podía recordar su primer encuentro, probablemente hace 40 años, en el club nocturno Bag o' Nails en Londres. Dijo que hubo una atracción inmediata entre ellos. Su frase de ligue fue, «Me llamo Paul. ¿Cuál es tu nombre?» Pensó que probablemente ella lo reconoció. Le dijo a sus hijos más tarde que si no hubiera sido por ese momento, ninguno de ellos existiría. El entonces ex-Beatle de 65 años, que fue visto de vacaciones en el Caribe con la empresaria estadounidense Nancy Shevell, obviamente aún atesoraba sus recuerdos de Linda, una fotógrafa y autora de libros de cocina que murió a los 56 años. Recordó que cuando iban a dar paseos, Linda siempre quería perderse. Añadió que ella era siempre muy hermosa. Iban a lugares oscuros, se divertían mucho, encontraban una pequeña sala de té o una orilla de río. Ella le enseñó cosas pequeñas como esa, a relajarse y ser sencillo. También pareció hacer comparaciones indirectas entre Linda y Mills, cuyos esfuerzos por llamar la atención de los medios a menudo resultaban contraproducentes. Dijo que Linda no aparecía en la televisión y se presentaba para tratar de congraciarse. Ella era simplemente una gran persona con la que pasar el rato. Muy divertida, muy inteligente y muy talentosa. Sus prioridades eran privadas en lugar de públicas. En el 10º aniversario de su muerte, McCartney también recordó los valientes últimos días de Linda. Dijo que ella no sabía que estaba muriendo, aunque ya había tenido quimioterapia. Lo habló con el médico, quien dijo que no creía que ella quisiera saberlo, ya que era una mujer tan fuerte, progresista
y una chica tan positiva. De hecho, Linda permaneció activa hasta su muerte el 17 de abril de 1998. McCartney dijo que ella estaba luchando hasta el final. Incluso el día antes de morir, salió a montar a caballo. Le encantaba montar tanto. A veces se subía a su caballo y él decía, «No quieres bajarte, ¿verdad?». Ella prefería estar allí arriba que en el suelo. Gracias por ver. Mira otro video interesante haciendo clic en el enlace que aparece en tu pantalla ahora mismo.